Qué bendición, ¿verdad? Siempre poder ver a los niños de nuestra iglesia también aportar, ¿verdad? Y alabar al Señor. Bueno, iglesia, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de celebración. Nuestra iglesia no es hoy el aniversario, ¿verdad? Es el día 20, sería el día martes, pero nos estamos adelantando a esta celebración. Pero no quiero que pase este día o esta fecha sin que, como estábamos cantando, ¿verdad? Con un corazón agradecido, le demos gracias al Señor por 46 años de presencia y por esta obra en este lugar. 46 se dice fácil, ¿eh? Pero créanme que ha sido todo un devenir y han sido diferentes etapas, ¿verdad? En nuestra iglesia y también en nuestra ciudad. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre destacar, a veces nosotros estamos pensando mucho en el desarrollo de la iglesia, y es bueno que usted piense en el desarrollo de la iglesia, pero también siempre como iglesia tenemos que entendernos a la luz del desarrollo de la comunidad donde Dios ha puesto esta iglesia. Y déjeme decirle que nosotros estamos ubicados en una de las comunidades que más está cambiando en la ciudad de Miami en el sentido general, ¿verdad? Sweetwater se está transformando y si usted no se quiere dar cuenta, solo le invito a que tome su auto y dé una vuelta alrededor para que usted entienda, ¿verdad? Cuando yo comencé acá mi ministerio, que va a ser ya 13 años, que estamos acá en Sweetwater, ninguno de todos esos edificios enormes que están ahí existían. Yo recuerdo cuando comenzaron a hacer ese primer edificio y ya no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ya hay como 6 o 7 de esos edificios. Y si usted se da cuenta, por ahí todavía tenemos algunas áreas más que han demolido y vienen algunos edificios más. Y si tomamos para acá, para el norte, y nos vamos a Flagler y la 112, ¿verdad? Yo sé que con tristeza para muchos de los residentes, pero el campo de trailer de Little Arner se ha ido o se está yendo, ¿verdad? Ya cada día que paso veo más camiones demoliendo trailers y cambiando, ¿verdad? Y sigue cambiando la demografía de nuestra ciudad y siguen llegando más personas a la ciudad de Sweetwater. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia, verdad? Porque tenemos que entendernos en medio de este contexto. Y no voy a leer porque por razones de tiempo, ¿verdad? No tengo tanto para poder leer todo lo que tenía aquí preparado. Pero la historia de la ciudad dice que cuando se constituyó apenas Sweetwater tenía 500 residentes, ¿verdad? Por allá por el año 1920. Y era apenas una casita por aquí, una casita por allá. En la oficina tengo una foto de lo que fue originalmente el primer templo. Y si usted ve esa foto, a nuestros alrededores no había nada. Era todo un gran solar lleno de hierba, ¿verdad? No había nada. Y ahora es difícil encontrar un pie cuadrado en esta ciudad para hacer alguna construcción. Y dice que se fue elevando y elevando y elevando los precios de la tierra acá en Sweetwater. Y literalmente nosotros estamos sentados sobre un potosí por el terreno que nosotros tenemos acá, ¿verdad? En el medio de la ciudad y en el medio de toda esta área de desarrollo. Y es todo eso lo que queremos usar, ¿verdad? Inteligentemente, haciendo buena mayordomía para poder continuar con la obra. Pero quiero darle gracias al Señor por este tiempo, por estos 46 años, donde acá después, por cierto, voy a tomar un minuto más. La iglesia, lo que era la iglesia bautista de Coral Gables, que fue la que donó todo esto, ¿verdad? En el año 1979, el próximo año ellos están celebrando el centenario, ahora se llama Christ Journey en Coral Gables. Y ellos me pidieron de nuestros archivos y pude compartirle muchas cosas, ¿verdad? De cuando esto comenzó como una misión de aquella iglesia bautista y en el año 1979 se la cedieron a un grupito de 20 y tantos hispanos que no tenían un templo y le dijeron, nosotros nos vamos, ustedes se quedan, les dejamos todo esto y desarrollen una iglesia hispana. Para la gloria de Dios, 46 años después, aquí estamos, ¿verdad? Y hay una iglesia en franco crecimiento y creemos que Dios nos va a llevar por mucho más. Así que lo único que quiero decirles, iglesia, es avancemos juntos, ¿verdad? Yo creo que no nos podemos conformar con lo que tenemos. Yo creo que Dios tiene mucho más. Seamos una iglesia relevante, ¿verdad? Para nuestra generación, para nuestra comunidad que está cambiando.
Y cuando digo que está cambiando, no se preocupen que aquí no vamos a cambiar ni nuestra doctrina, ni nuestros principios, ni nada. Pero sí una iglesia que pueda alcanzar a esta comunidad en este contexto, ¿verdad? Así que les animo a que, como dice la canción que acaban de interpretar las niñas, ¿verdad? Sigamos caminando de la mano del Señor. Quiero rápidamente dar unos anuncios a la iglesia. Tendremos una semana regular en nuestra iglesia. Eso quiere decir que el martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos, de DEN, a las 7:30. El miércoles continuamos acá con nuestro estudio bíblico de oración. Continuamos en el libro de Deuteronomio. Ahí estamos, ¿verdad? El viernes estamos con los hermanos en Los Robles a las 4 de la tarde. A las 7:30 tendremos, ¿verdad?, el Ministerio de Jóvenes que se reúne, y a las 8 de la noche el Ministerio de Padres que oran por sus hijos, que nos reunimos siempre en la carpa. Próximo domingo tendremos servicios regulares, servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 12 del mediodía, y por supuesto todas las clases, las respectivas clases de escuela dominical, desde niños hasta adultos. Fuera de eso, quiero anunciarles, ¿verdad?, que ya estamos a 3 semanas de comenzar nuestra escuela bíblica de vacaciones. El título, ¿verdad?, de este año es El Cambio, The Change. Y tenemos disponible todas las tarjetas, están ahí en la mesa, hay por allá, creo que tengo puesta por allá. En 3 semanas estas tarjetas, las que no se hayan llevado, las tendré que tirar a la basura y no tendrán ningún valor. El valor está en que podamos llevarla ahora, el valor está en que podamos distribuirla, ¿verdad? Vamos a aceptar niños, ahí está, desde el preescolar, desde el pre-K hasta el grado 6. Y los voluntarios, ojo con esto, todos los que se van a enlistar como voluntarios, hoy es el último día en que usted se puede enlistar como voluntario, y si usted está interesado, por favor puede ver a mi esposa y ella con gusto le va a dar la aplicación para que usted la pueda completar, y así usted se puede sumar a este equipo, ¿verdad? Siempre hay un equipo de alrededor de 60 hermanos que participan en la escuela bíblica de vacaciones. Así que, dicho eso, pues quiero invitar en esta mañana al reverendo Alberto Pérez, nuestro invitado para nuestro aniversario. Ven para acá, Alberto. Arbe, y yo le digo Arbe porque ya es de confianza, ¿verdad? Arbe y yo no nos conocíamos, nos conocimos aquí en Miami, ¿verdad? Pero yo creo que a veces Dios tiene conexiones muy especiales, y la verdad que después que yo conocí a Albert, que ya hace unos añitos, pero parecía que nos habíamos conocido de toda la vida, ¿verdad? Siempre nos hemos tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Él es el pastor de la iglesia bautista de Sterling Road, donde hemos estado en algunas ocasiones con nuestros jóvenes, y ellos han estado también en actividades de jóvenes acá. Y hermano, es un gozo recibirte en esta mañana, darte mi púlpito, y que Dios te use para traer palabra a nuestra iglesia en su aniversario. Dios te bendiga. Gracias. Qué privilegio, amados hermanos, estar entre ustedes en esta mañana, en su 46 aniversario. Les traigo un saludo de mi esposa, mi familia y también de nuestra iglesia, la iglesia bautista Sterling Road, allá en Broward. Están todos también cordialmente invitados. Cuando usted pase por el Turnpike y vea la guitarra grande esa que hay ahí, bueno, pues al lado está nuestra iglesia para que tengan una referencia. Estoy muy emocionado en esta mañana porque veo a Eulogio, veo a Delia. Cuando yo era solo un seminarista de primer año en el Seminario Teológico Bautista de La Habana, me ubicaron en Guanabacoa, la ciudad de Guanabacoa, y allí trabajamos con la Iglesia Bautista de Guanabacoa, y esta familia que está aquí pues me dio muchas veces que comer, y yo bendigo el nombre de Dios por ellos. Estoy muy emocionado por verles otra vez y ver su fidelidad a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el 46 aniversario de la iglesia de Sweetwater. Si son tan amables, en primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, estaremos haciendo referencia a este capítulo varias veces durante el mensaje, y no solo al capítulo 1, sino también al capítulo 2. Así que por favor, mantengan sus Biblias abiertas ahí en 1 de Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que bendiga este tiempo,
que Él tome control de todo lo que va la iglesia a escuchar en esta hora. Dios soberano y Dios eterno, tú solo eres digno de recibir gloria, honra, alabanza, victoria y honor. Nosotros estamos aquí, tu pueblo, agradecido porque tú has tomado esta iglesia de la mano y la has traído hasta aquí. Ahora que tu palabra va a ser expuesta, asístenos, Dios. Damos gracias por la vida de su líder, el pastor Félix. Gracias te damos por él y su familia y la bendición que son para todos nosotros que lo vemos vivir. Gracias, Señor, te damos por esta hora y sensibiliza nuestros sentidos espirituales para que seamos no solo oidores de tu palabra, sino también hacedores. En el nombre de Cristo Jesús, humildemente oramos y nos ponemos enteramente en tus manos. Seamos instrumentos, utensilios del Espíritu Santo para que tu pueblo hoy, nosotros las ovejas de tu prado, podamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús una vez más. Amén y amén. El mensaje en esta mañana lo hemos titulado Los beneficios de orar intensamente. Y vamos a hablar acerca de estos beneficios, pero antes me gustaría definir ¿qué queremos decir con orar intensamente? No pretendo en esta mañana decir todas las características de una oración intensa, como la llamo, pero al menos quiero mencionar 3 que veo presentes en este pasaje bíblico que hemos tomado como base. La oración intensa generalmente presenta estas 3 características. Primeramente, es una oración bañada de lágrimas. Síganme por favor en 1 Samuel capítulo 1 en el versículo 10. Dice la Biblia que ella, refiriéndose a Ana, con amargura de alma oró a Jehová y dice, y lloró abundantemente. Ana lloró en la presencia de Dios. Hay momentos, amados hermanos, hay momentos que solo lloramos delante de Dios. No podemos pronunciar palabras porque el llanto las ahoga. No obstante, Dios sabe el significado de cada lágrima que se derrama en su presencia. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que llorar cada vez que oramos, sino que las lágrimas pueden ser una señal de que nuestras oraciones son sinceras, genuinas y que brotan de un corazón quebrantado, agradecido o gozoso. Así que a la luz de este pasaje, la primera característica de una oración intensa es que es una oración bañada de lágrimas. En segundo lugar, segunda característica, la oración intensa es una oración extensa. Por favor, miren sus Biblias, 1 Samuel capítulo 1, ahora en el versículo 12, si son tan amables, dice que mientras ella oraba largamente, una oración intensa es una oración extensa. En este punto no nos referimos a aquellas oraciones largas que los escribas y fariseos hacían como pretextos delante de los hombres para encubrir sus malos hechos, como Jesús dijo ahí en Mateo 23:14. Sino que hablamos de la oración a solas con Dios. Pasando mucho tiempo con Dios a puertas cerradas, donde nadie más te ve. De hecho, como dijo Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. De hecho, en Mateo 26, en el versículo 40, en una hora bien difícil para Jesús, dice la Biblia que vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora.
1 hora. Ahora, una oración breve puede ser fervorosa, pero ese fervor proviene de alguien que antes ha pasado mucho tiempo a solas con Dios. Entonces, una oración intensa no solamente es una oración bañada de lágrimas, no solamente es una oración extensa, sino que también es una oración devota. Es decir, que muestra nuestra devoción por Dios, que muestra cuánto amamos a Dios. Dice el versículo 11, si son tan amables, ahí en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia: si dieres a tu sierva un hijo varón, así oró Ana, yo lo dedicaré, repita conmigo, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, que se narra de una viuda que solamente depositó 2 monedas en las arcas. Y Jesús vio con su mirada escrutadora cómo los ricos echaban de lo que les sobraba. Y Jesús dijo que aquella viuda había dado más que todos, porque ella de su pobreza dio todo lo que tenía. Los ricos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús dijera que aquella viuda dio más? Y como la viuda que ofrendó más que todos, justamente porque dio para Dios. Cuando la Biblia dice que ella echó todo lo que tenía, literalmente en el griego dice que echó toda la vida de ella. Eso significa que aquella mujer no volvería a comer ese día hasta que ganara más. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 2, un evangelio sinóptico que se narra la misma historia, dice que esta viuda era muy pobre. Y la expresión en el original significa pobreza extrema. Ella verdaderamente era desesperadamente pobre. Muy pobre. Sin embargo, con su dádiva, ella estaba mostrando su devoción por Dios. Con aquella ofrenda, ella estaba diciéndole a Dios: Dios, eres la persona que más amo. Te amo más incluso que a mí misma. Eres para mí más valioso que mi propio sustento de hoy. Más valioso que mi alimento diario. Eres más importante que mi bienestar. Más que mi existencia en mi propia vida. Por eso Jesús no le impidió que ella hiciera aquello. Ella estaba adorando a Dios, ella estaba mostrando su devoción. Ella le estaba expresando a Dios que Dios era más importante que todo, que cualquier otra persona en este mundo, que cualquier otro propósito y que cualquier otra posesión. Y aquí en esta oración, Ana no está negociando con Dios. Ana no le está diciendo: Dios, dame para que yo te dé. Si tú me das, yo te voy a dar. No estaba negociando con el Señor, más bien estaba mostrando su devoción, ofreciendo voluntariamente lo mejor, lo más valioso que pudiera dar una mujer hebrea en ese entonces, el hijo primogénito que tanto anhelaba. Y por eso llamo la atención de cada uno de ustedes al verbo natán en hebreo, que se traduce ahí como dedicar. Porque este verbo es un perfecto hebreo, lo cual indica que una acción, al estar expresado en perfecto, en el tiempo perfecto, indica que una acción puede verse como completada incluso cuando esa acción aún
no ha tenido lugar. Es decir, que Ana todavía no había concebido en el vientre a Samuel. No lo tenía para ofrecerlo, pero en su corazón ya ella lo había hecho. Con esta oración, Ana estaba mostrando su profunda devoción. Si tú me das un hijo, ya es tuyo, Dios. Es un hecho. Porque tú lo mereces. Porque tú eres digno. Santiago dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Pero Ana estaba pidiendo para Dios. Ella no estaba pidiendo algo con lo que se iba a quedar, sino algo que iba a entregar. Señor, dame, pero para darte, para tener con qué darte, porque tú lo mereces. Tú eres digno, reitero y repito. Tú eres para mí más valioso que mi más grande anhelo. ¿Cuántos somos capaces de orar así? Una vez que he definido qué queremos decir con una oración intensa, ahora quiero compartir con la iglesia sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de orar intensamente? En primer lugar, orar intensamente calma las tormentas del alma. Diga a la persona que está a su lado, orar intensamente calma las tormentas del alma. Si me siguen, 1 Samuel capítulo 1 en el versículo 6, se nos dice en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 10 y en el versículo 16, que Ana era una mujer irritada, amargada y afligida. Miren el verso 6 que dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. El versículo 8, si me siguen, dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Síntomas de depresión. ¿Y por qué está afligido tu corazón? El versículo 10, la palabra de Dios dice, ella con amargura de alma. Y en el versículo 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Así que estamos en presencia de una mujer irritada, amargada, afligida, acongojada, triste, deprimida. Pero miren lo que sucedió después que ella oró de esta manera. Miren lo que sucedió después que ella oró intensamente. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 18. 1 Samuel 1, 18 dice, y se fue la mujer por su camino y comió, y dice, y no estuvo más triste. Cuando ella vertió sobre Dios toda su ansiedad, la Biblia dice, no estuvo más triste. Literalmente, en el original dice, y la cara de ella, y su cara ya no era la de ella, refiriéndose al semblante triste que había tenido antes. Cuando dice, no estaba más triste, dice, se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Literalmente dice, y su cara ya no era la de ella. La Biblia recomienda la oración como remedio para la aflicción. De hecho, dice la Biblia, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Sabe? En el 2009,
investigadores de la Universidad de Columbia se preguntaron si la depresión era visible en nuestro cerebro. Si existían estructuras cerebrales específicamente asociadas con la depresión. Y usando técnicas de neuroimagen para examinar las estructuras cerebrales de 131 personas desde los 6 hasta los 54 años de edad, dice que la mitad de estas personas tenían antecedentes familiares de depresión, mientras que la otra mitad tenía un riesgo de depresión bajo. Y las imágenes mostraron que los sujetos cuyos padres y abuelos habían sufrido de depresión mostraban un adelgazamiento relativo de la corteza cerebral en el hemisferio derecho de hasta un 28%. La capa más superficial de esta área del cerebro es mucho más fina en las personas con alto riesgo de depresión. Lo relevante del hallazgo era verlo al cabo de 2 generaciones después, tanto en niños como en adultos. El adelgazamiento de la corteza cerebral está presente incluso aunque esos descendientes no hayan enfermado ellos mismos todavía de depresión. Y el área del adelgazamiento, es decir, la corteza cerebral, es donde nosotros procesamos los estímulos emocionales. Esta es la parte del cerebro que es importante para el razonamiento, para la planificación y el estado de ánimo. Una corteza más delgada inhibe nuestra capacidad de percibir y orientarnos en el mundo. Y también de percibirnos a nosotros mismos con claridad. De manera que este estudio demostró que la depresión va acompañada de un estrechamiento del campo perceptual y una distorsión de nuestros sentidos de la relación con los demás y con el mundo en general. Es decir, la mente no es capaz de tener en perspectiva integral y situar las cosas en contexto. Ahora, eso fue en el 2009. En el 2011, la Fundación John Templeton hizo un estudio basado en datos recopilados durante 35 años, es decir, 3 generaciones con personas con alto riesgo genético de depresión, así como a personas con una herencia espiritual que venía de lejos. Es decir, personas que habían experimentado un despertar espiritual, personas que se habían hecho cristianas, personas que se habían convertido. Y se examinaron las áreas en el cerebro relacionadas con la depresión, el lóbulo occipital, situado en la parte posterior de la cabeza, que es el centro de percepción visual del cerebro, y el lóbulo parietal, un poco más arriba, que ayuda a orientarnos dentro de un campo de información sensorial, y el precunio, que es la parte del lóbulo parietal utilizada durante la reflexión. Y esta investigación fue hecha por Lisa Miller. Lisa Miller es una epidemióloga, ella es la editora de la guía de psicología de la Universidad de Oxford. Es una de las cosas que más están sonando ahora mismo en el mundo de la psicología, este descubrimiento. Se tomaron imágenes por resonancia magnética y el resultado fue el siguiente. Escuche lo que pasó. Los sujetos para quienes la espiritualidad y la religión era muy importante, tenían una estructura neuronal más sana que aquellos para los que la espiritualidad y la religión tenían una importancia media, baja o nula. El cerebro altamente espiritual, con sus extensas zonas de grosor cortical, recuerden que la depresión que tenía un estrechamiento, ¿verdad?, de la corteza cerebral del cerebro. Ahora, las personas que son espirituales tienen un engrosamiento cortical. Y a este cerebro de las personas espirituales lo llamaron el cerebro rojo. El hallazgo abrió una nueva puerta en la comprensión de la psiquis. Descubrieron que el cerebro rojo tenía que ver con el efecto amortiguador de la espiritualidad.
Es decir, en aquellas personas espirituales el cerebro era capaz de protegerse de las estructuras de la depresión a nivel neurológico. Quienes presentaban un bajo riesgo de depresión obtenían beneficios de la espiritualidad, pero los beneficios que tenían aquellos de alto riesgo de depresión y adelgazamiento cortical era todavía mayor. Habíamos descubierto, dice esta científica, yo tuve la oportunidad de leer su libro, que la zona parietal tiene un papel esencial en la actividad de la conciencia espiritual y que la conciencia espiritual hace al cerebro capaz de amortiguar la depresión y de defenderse a lo largo de toda una vida de una propensión a la depresión transmitida a lo largo de generaciones. Este descubrimiento es la evidencia de que un cerebro conectado espiritualmente es un cerebro más sano. Un cerebro más sano. Ahora, ¿cuál es el termómetro que mide la espiritualidad en una persona? De hecho, ¿cuál es el termómetro que mide la espiritualidad de una iglesia? La dependencia de Dios en oración. La dependencia de Dios en oración. De hecho, Pablo dice que cuando oramos en medio de nuestra ansiedad, la paz de Dios inunda la mente y el corazón. Por eso dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, orar intensamente calma las tormentas del alma. Segundo lugar, segundo beneficio de orar de esta manera. Orar intensamente cambia nuestra triste realidad. Dígale a la persona que está a su lado, orar intensamente cambia nuestra triste realidad. Saben que entre las mujeres hebreas la falta de hijos era considerada la mayor desgracia. La mayor desgracia. Y aún podía ser conceptuada como una evidencia del enojo de Dios. Dios, amados hermanos, cambió la triste realidad de Ana después que ella oró de esta manera. Fíjense, en el capítulo 2, ahora estoy en el capítulo 2, primero de Samuel capítulo 2, versículo 8, Ana dice, Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Saben que el muladar era un montón de excrementos de caballos, de vacas o camellos puestos al sol a secarse para ser usado después como combustible? Este era uno de los lugares más comunes donde se agregaban los más pobres para refugiarse del frío mientras se calentaban con el fuego que ardía de aquellas pilas de excreta seca. ¿Saben? Cuando dice Ana que Dios levanta del polvo al pobre, ella se sentía así. Se sentía por su condición en medio de la cochambre. Se sentía como un montón de excremento. Pero su oración intensa hizo la diferencia, hermanos. En su cántico, ella expresó, ahí en 1 de Samuel capítulo 2, en los versículos del 4 al 5, en el cántico de Ana, dice la Biblia que Ana dijo, los débiles se ciñeron de poder, los hambrientos dejaron de tener hambre, y dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. Entonces Dios puede cambiar nuestra penosa realidad si tan solo oramos de esta manera. Si tan solo podemos orar intensamente. Y esta verdad la vemos a la luz de toda la palabra de Dios. La Biblia dice que Ezequías lloró con gran lloro y Dios le concedió 15 años más de vida.
Pedro lloró amargamente y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y Ana lloró abundantemente y Dios le concedió no solamente a Samuel, sino también 5 hijos más. Busque ahí primero de Samuel, capítulo 2, el versículo 21, después que Ana dio a luz a Samuel, versículo 21 de primero de Samuel, capítulo 2, dice: y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Además de Samuel. Dios cambió su triste realidad. Yo no sé cuál es la realidad que estás experimentando ahora mismo, pero si puedes orar así, Dios puede cambiarla. Tercer beneficio: orar intensamente desata los propósitos de Dios para tu vida. No solo calma las tormentas del alma, no solo cambia nuestra triste realidad. Orar intensamente desata los propósitos de Dios para tu vida. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 19, la Biblia dice que Jehová se acordó de ella. Puedes decirle a la persona que está a su lado: Dios se acuerda. Jehová se acordó de ella. Ahora, se acordó, ese verbo no implica que Dios olvida. El verbo hebreo sacar, que se traduce aquí como acordarse, el verbo hebreo sacar es un verbo soteriológico. Es decir, se usa en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, como en Génesis 8:1, cuando dice que Dios se acordó de Noé y de los animales en el arca. Es un verbo que se usa para describir un acto salvífico de Dios. Cuando Dios es el sujeto de este verbo, es decir, quien realiza la acción, sugiere el inicio de un milagro. Es decir, sugiere un acto salvador. Sugiere una nueva actividad importante por parte de Dios en favor de alguien que realmente está necesitado. Entonces Jehová se acordó no solo significa que Dios piense en alguien, sino que también Dios está actuando a favor de esa persona. La expresión se acordó de ella no significa que Dios se había olvidado, sino que en ese mismo momento comenzó a ejecutar los propósitos que tenía para Ana, que todavía no había revelado. 2 veces se dice, una en el versículo 5 de 1 Samuel 1 y la otra en el versículo 6, que Jehová no le había concedido tener hijos. No era que Dios era la causa de la esterilidad de Ana, pero Dios era también la solución. Y si Dios es la causa de un problema, solo Dios puede resolverlo. Por eso Ana en su cántico dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Por eso me gusta más realmente cómo lo traduce el inglés. La Biblia, las traducciones en inglés. La traducción en inglés dice: el Señor le había impedido concebir. Y yo añado, hasta ese momento. Entonces la esterilidad de Ana era solo un capítulo en el libro de su vida, pero no era toda la historia, hermanos. Dios tenía propósitos más grandes que no había revelado aún. Después que ella oró intensamente, Dios comenzó a ejecutar esos planes. Una vez escuché decir que alguien que arribó al cielo descubrió la cantidad de cosas que Dios tenía preparado para él, pero que no las recibió en la tierra porque nunca las pidió. Nunca las pidió. La oración es el débil nervio que mueve los músculos de la omnipotencia, decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Amados, el orar intensamente desata
los planes de Dios para tu vida. Y en último lugar, para terminar, el último beneficio de orar intensamente a la luz de este pasaje es que tiene efectos duraderos. Orar intensamente tiene efectos duraderos. Primero de Samuel 1:11 dice: si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y así mismo ocurrió. Usted busca primero de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice que Samuel, el niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Todos conocemos ese, cuando así se dedica a un niño. Normalmente yo uso este pasaje cuando dedicamos a un niño en nuestra iglesia, que Ana se presenta y dice: por este niño oraba y Jehová me lo concedió. Ahora yo lo dedico a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y así fue. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. La oración de Ana trazó la vida de Samuel. Este niño es de Dios, este niño va a servir a Dios, va a ministrar a Dios. Y así sucedió. Los que conocen el resto de la historia saben que Samuel fue un poderoso hombre de Dios, gracias a la oración de su madre. Mark Batterson escribió un libro que se llama Círculos de oración alrededor de tus hijos. Y él dice lo siguiente, escuchen lo que dice este autor, no es muy conocido. Dice este autor: mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años, pero sus oraciones no murieron. Nuestras oraciones nunca mueren. Viven sobre las vidas de aquellos por los que oramos. Algunos de los momentos más providenciales de mi vida han sido cuando el Espíritu de Dios testifica a mi espíritu: la oración de tu abuelo está siendo contestada en tu vida ahora mismo. El efecto de la oración de Ana acompañó a Samuel por el resto de su vida. Y qué hermoso que los padres se reúnen ahí, en ese lugar, para orar por sus hijos. Porque tus oraciones por ellos no mueren. No mueren. Personalmente, hermanos, muchas de las realidades asombrosas que vivo en el presente hoy fueron vividas anteriormente en mis tiempos de oración. Los resultados de esas oraciones que hice una vez permanecen hasta hoy. Mi abuela María Mesa, era una miembro de la iglesia simple, sencilla, miembro de la iglesia, la primera iglesia bautista Dios es Amor, en San Juan y Martín, un pueblo tabacalero en la provincia de Pinal del Río. Mi abuela oró por la salvación de mi padre y de su hija Lilia. Y ella murió orando. Ella no lo pudo ver. Sus oraciones no murieron. Ella oró y un día me encuentro en la iglesia. Todavía estamos en el templo antiguo. Estoy predicando y estoy haciendo al final un llamamiento a las personas a recibir a Cristo. Cuando veo a un hombre pasar llorando, era mi padre. Y ese día, Dios contestó las oraciones de mi abuela. Pero no solo eso. Al cabo de unos años después, mi tía Lilia me llamó y me dijo: quiero bautizarme. La única de todos los hijos que faltaba. Entregó su vida a Cristo. Y tuve el privilegio no solo de bautizar a mi padre, sino de bautizarla a ella. Hace 2 años murió por un aneurisma. Se pudo encontrar con mi abuela en el cielo. Orar intensamente tiene efectos duraderos. Te reto, iglesia, a orar así. Reto a cada uno de ustedes a orar de esta manera.
Que Dios les bendiga abundantemente. Feliz aniversario. Amén.